director y alma mater de este espacio gastronómico que es Imperial Kitchen, que se inaugurará el próximo día 20. Carlos, cuéntanos cómo surgió esta idea y cómo ha sido el desarrollo hasta verlo ya prácticamente terminado y en fase de inauguración. Bueno, al final ha sido una idea recurrente en el tiempo, ¿no? Sabiendo la importancia que tuvo el personaje como Carlos V, el valor histórico que genera el territorio, pues desde hace mucho tiempo era una cosa que estaba en nuestra cabeza, ¿no? El decir, oye, ¿por qué no aprovechamos esto, ¿no? Al final, este personaje tan importante en el mundo occidental, pues decidió venirse a la Vera a pasar su última etapa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esto vimos la posibilidad de ligarlo a una fase gastronómica, a la parte gastronómica, y en el 2018 generamos un evento Imperial Kitchen, que se hizo en el Parador de Jarandilla, y bueno, pues reunimos a una serie de profesionales ligados a la gastronomía, tanto de la Vera, cocineros importantes de la Vera, como a nivel nacional, encabezado por Quique da Costa además. Y bueno, pues tuvo un impacto muy positivo y un impacto mediático que nos dimos cuenta que eso podía tener un significado de cara a generar un proyecto de estas características. Entonces, bueno, pues al final realmente Imperial Kitchen pretende en un mismo proyecto, en un mismo espacio, juntar historia, tradición, gastronomía, territorio, economía, ¿no? Que es el objetivo fundamental de Imperial Kitchen, ¿no? Lo hacemos porque creemos firmemente en nuestro territorio y en nuestra gente y en el valor de nuestros productos, ¿no? O sea, que de hecho consideramos que son y lo son productos de excelencia gastronómicas propias de un emperador, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro objetivo y esta es la idea del proyecto. Desde la idea a transformarse en esta realidad que hoy en la que estamos hoy, pues es un desarrollo complicado, duro, pero bueno, al final con la ilusión y con el sacrificio y el apoyo de tu gente, pues aquí estamos, ¿no? Lo sacamos para adelante. ¿Habéis tenido ayuda de instituciones, de organismos? Sí, bueno, el proyecto por sus características, como cualquier otro proyecto en Extremadura, está sujeto a una subvención que tiene que ver con los incentivos autonómicos. Entonces, pues hay una subvención específica para la creación de este tipo de empresas y que es una subvención ligada a la actividad. Se ha solicitado y ha sido concedida la subvención. Aparte de eso, el proyecto lo consideró en su día proyecto estratégico Alimentos de Extremadura por el valor y el relato histórico que se asocia a los productos de Extremadura, ¿no? Entonces, bueno, Avante es financiador junto con el Banco Santander, pero la gran parte es de Avante, de la Sociedad de Fondos de la Junta de Extremadura, la que financia el proyecto, fundamentalmente. Entonces, muy agradecido además a la labor de Avante en cuanto a su personal y su ayuda efectiva realmente, ¿no? Porque bueno, te das cuenta que tienes un apoyo en el tema financiero, en el tema de posibles contactos estratégicos. Desde el punto de vista empresario, pongo en valor la labor, en este caso de Avante con Imperial Kitchen. Pasando ya a lo que es el espacio que ocupa Imperial Kitchen, ¿cuántos metros cuadrados son y cuántas alturas, cuántos pisos? Sí, bueno, el proyecto es un proyecto grande para un pueblo como esto, ¿no? Consta de 3 plantas de 525 metros. En sí es un espacio gastronómico, ¿no? Entonces nuestro objetivo es plantear distintas propuestas gastronómicas y sobre todo un sitio para que pasen cosas, ¿no? O sea, tenemos la planta donde estamos ahora, la llamamos, es el salón ICA, es bienvenidos a la mesa del emperador, ¿no? Como veis, si se aprecia en la entrevista, pues hemos reflejado lo que puede ser un reservado, es estar con el emperador, ¿no? Disfrutar de tu experiencia gastronómica en un salón imperial, ¿no? Reinterpretando recetas que nos han sido dadas a través de un convenio con investigadores gastrohistóricos a nivel nacional, incluso uno es Premio Nacional de Gastronomía, ¿no? Aquí se busca la excelencia, ¿no? Y aquí los cocineros son
protagonistas y las estrellas de este salón, ¿no? Tenemos una planta en el media, en el que lo llamamos la tapería de ICA o un gastrobar, con una parte destinada a coctelería en la misma planta, ¿no? En este gastrobar, bueno, pues generamos una propuesta gastronómica, bueno, más divertida, más informal, tapas, y ahí el producto cobrará mucha importancia, ¿no? Ahí le queremos dar mucha importancia al producto extremeño, al producto que bueno, que un día formaba parte de la bodega de Carlos V, ¿no? En su paraíso de la Vera, realmente, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos la planta baja, que no la inauguramos ahora, no nos ha dado tiempo material, pero en esta la llamamos, bueno, la de los eventos, ¿no? La parte institucional. Y es un salón de 500 metros también, que dedicaremos una parte a posiblemente generar, bueno, parecido a un museo gastronómico, ¿no? Haciendo un itinerario gastronómico por Extremadura, en sus principales DOs y sus productos de referencia, ya digo, propios de un emperador. Es un espacio en el que queremos que pasen cosas, que haya congresos, que haya conferencias, que haya formación de cocina, bueno, pues una plataforma, igual que en su conjunto Imperial Kitchen. Hemos concebido un espacio para que pasen cosas, para que sea una plataforma tanto de visibilizar el territorio como los productos, ya digo, de excelencia gastronómica y los productores, ¿no? Y esto es Imperial Kitchen. Muy bien. ¿Cuánto personal va a tener todo este espacio? Bueno, pues bastante, realmente es un hándicap, pero si queremos buscar esta excelencia gastronómica, pues la clave, esto puede ser fantástico el edificio, que considero que lo es, pero no es nada sin un equipo en condiciones, ¿no? Entonces desde Imperial Kitchen estamos apostando, igual como hemos apostado a la hora de ejecutar el edificio, un proyecto de un chico de aquí de Losar, la ejecución con gente de aquí, pues oye, nuestro personal fundamentalmente, personal que ha estado disperso, bueno, pues en otros territorios, ¿no? Y bueno, pues estamos aprovechando para retornar ese talento a nuestra tierra otra vez, ¿no? Entonces, pues cocineros, me parece que ya están 6 cocineros comprometidos, más personal de sala y demás, pues entre 12 y 15 personas. Muy bien. ¿Alguna cosa más quieres contarnos? Que no haya... Bueno, como dice nuestro claim, bienvenidos a la mesa del emperador. Esto es Imperial Kitchen y estamos encantados de enseñaros nuestro proyecto y que vengáis a conocernos. Muchas gracias. A ti.